Iglesia, Dios le bendiga más. Mis hermanos, para mí es un gran gozo, privilegio y honor estar aquí en la casa de nuestro Dios en esta mañana. Diferentes obstáculos se han levantado para cada uno de nosotros, sin embargo Dios nos ha permitido estar aquí en su casa y sabemos que nos vamos a ir llenos. Amén. Pero no de cualquier cosa, sino de su Espíritu Santo, de su palabra, que es la que transforma, redarguye y vivifica. Amén. Yo, mis hermanos, antes de iniciar la prédica, quiero compartir un verso que el Señor estuvo ministrando conmigo anoche. Y es el siguiente, que está en el libro de Corintios, Primera de Corintios 1, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Lo hago muy mío y lo comparto con ustedes, así como Pablo lo compartió con la iglesia de Corinto en ese momento. Me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto significa que Pablo no pretendía parecer saber nada, ni tampoco procuró saber nada, sino solamente predicar lo que Dios le dio, que fue a Jesucristo y su muerte. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo me gozo de esto porque así como Dios lo manda, así también yo lo he vivido y lo he visto en mi pastor Antonio Vergés. Cada vez que se paraba aquí del frente, hablaba solo lo que Dios le daba y todo era muy fundado en la Escritura. Por ende, glorifico a Dios y bendigo su vida, Pastor Antonio y Pastora Josefina. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a nuestro Dios. Los amo, mis hermanos. En ese mismo sentido, quiero compartir una última porción que está en Corintios capítulo 1, un verso más para atrás, que tiene como título a la altura del verso 10, ¿está dividido Cristo? Esa es la pregunta que hace la Escritura, y es parte de lo que Dios me daba anoche, que lo sentí como una confirmación al momento de la última alabanza que tuvimos, donde hablaba acerca de unidos, cantar aleluya. Más o menos decía así la alabanza, ¿o no? Y es que unidos, mis hermanos, adoremos y glorifiquemos a Jehová de los ejércitos y a nuestro Jesucristo, por quien tenemos acceso al Padre. Es decir, mis hermanos, hay un llamamiento a estar unidos en la presencia de Dios. Amén. Y sin más preámbulos, vamos a hablar acerca del tema de esta mañana, que es anhelando la presencia de Dios. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Unidos, unánimes. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Gloria a Jesucristo. Y vamos a estar leyendo, empezando a leer a la altura del verso 9. Génesis capítulo 3, verso 9. Aleluya. Cuando lo tengamos, se puede poner de pie. Solamente va a ser ese versículo en esta posición un tanto sacrificial, pero en reverencia a la palabra de Dios. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Puedes tomar asiento. Gloria a Dios. Anhelando la presencia de Dios. Algo que pudiéramos preguntarnos es, ¿Jehová desconoce alguna cosa? Lo más misterioso que puede tener el hombre es su propio corazón. Tan misterioso que a veces el hombre ni conoce su propio corazón. Por ende el salmista decía, escudriña, Señor, mi corazón. Porque él mismo se sospechaba que algo pudiera haber ahí que no le agradara y que no se hubiese enterado. Pero aún lo más misterioso Dios lo sabe, por ende Dios no ignora nada. Entonces, ¿qué es esta pregunta que Jehová hace? ¿Dónde estás? La pregunta se la hacía él a sí mismo, claramente no. Era Adán, al hombre, que identificar en sí mismo dónde él está. Vemos versos más para atrás que el hombre mismo fue quien se dispuso a ocultarse de la presencia de Dios. Entonces, Jehová, conociendo su corazón, sabía que el hombre había movido su condición de estar acepto delante de Dios. ¿Y qué fue eso que produjo la mudanza del estado de condición para estar delante de la presencia de Dios? ¿Qué fue eso? El pecado, mis hermanos.
La desobediencia, amén. ¿Qué pasa con el pecado y la desobediencia? Hoy día pudiéramos decir que tenemos muchas tentaciones, porque hay muchas formas de tentarnos, pero en aquel entonces pareciera ser que la tentación era una sola, o estaba orientada a un solo objeto, que era no comer de ese árbol. Amén. Y hasta ahí parecía todo fácil. Yo tengo de todo, no hay forma de que eso me tiente porque yo tengo demasiados otros árboles de los cuales comer. Pero ¿qué sucede? Sucede que para tú moverte, lo único que necesitas es motivación. ¿Qué es motivación? Tener motivos para hacer esa cosa. Hasta ese momento el hombre no tenía ningún motivo porque estaba saciado de todo. No le iban a tentar con oro porque ¿qué iba a hacer con el oro? ¿A quién se lo iba a vender? O sea, no le hacía falta ni comida, ni vestido, ni nada. Entonces, ¿cómo le iban a tentar? ¿Cómo iba a llegar al hombre el motivo para salirse de la presencia de Dios? Lo vemos más arriba donde se relata las características del animal que fue usado, que decía que era el más astuto entre todas las bestias, la serpiente. Pero más allá de que la serpiente solo le invitó a infringir la ley, la serpiente tuvo que darle motivos. Tuvo que persuadirla. No, espérate, no puedo porque yo tengo la ley clara. No, espérate. ¿Y qué fue lo que te dijeron? Que si me lo como me voy a morir. No, eso no es así. Jehová sabe, y estoy leyendo a la altura del verso 9, perdón, más arriba, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Además de mentiroso, es engañador. ¿Pero por qué engañador? Porque realmente le dijo una verdad parcial. Y esto se corrobora en el verso 22 cuando Jehová mismo dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que sí, ciertamente, esa parte que la serpiente dijo, que Satanás dijo, era cierto. Pero hasta ese entonces al hombre no le resultaba interesante parecerse a Dios. No le era necesario. Si nos vemos más adelante, ¿qué ganó el hombre con tener ese entendimiento del bien y del mal? Lo único que logró fue darse cuenta de que estaba desnudo. Porque literalmente cuando dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que la única ventaja que ellos ganaron fue saber que estaban en cuero. Gloria a Dios. Es semejante a cuando tú hoy día te ves tentado por lo que fuera. Piensa tú en aquella tentación tan grande que tuviste y que sucumbiste. Piensa en la retribución que tuviste, sino que ya pasó el gozo. Y tú dices, ¿para qué yo hice eso? Eso en el mejor escenario donde no hubo una consecuencia tan catastrófica como una cárcel, una muerte, una deshonra. Pero lo menos que te pasa es tú sentir ese vacío de, y ya eso era todo. Y aquí pareciera que fue, y ya eso era todo, pero nos vamos a dar cuenta de que ya no era un eso era todo. Porque la transgresión a la ley de Dios, como dice nuestro pastor, la desobediencia a Dios trae consecuencias catastróficas. Y puede que nos demos cuenta en el corto plazo. Y digo nos demos cuenta porque no es que no va a haber consecuencias, es que a veces la hay y no nos damos cuenta. Entonces, presta atención a esto de que cuando tú seas tentado para infringir la ley de Dios, motivos no te van a faltar. Para que pienses en que antes de dar el paso, motivos puede que hasta te sobren, que donde todo va a radicar es en tu voluntad de infringir o no infringir la ley, porque argumentos vas a tener. Amén. ¿Qué pasa? El hombre, si nos damos cuenta aquí, minimizó la falta. Dijo, ok, estamos en cuero, vamos a resolverlo fácil. Vamos a vestirnos. Y esa hoja tan buena para eso. A nivel de cultura se piensa que lo que el hombre mordió fue una manzana, pero eso tiene todo que ver con cultura y la Grecia y la pintura y el arte. Pero hay gente que teoriza con que lo que comieron fue un higo, porque tomaron hoja de la higuera. Pero también todo eso son teorías. Lo que sabemos es que el fruto no sabemos cuál era el fruto. Amén. Para que no queden con que ni era higo ni era manzana, era el fruto. Signo de pregunta. Lo que sí sabemos es que las hojas eran de higuera.
y que la tejieron con la intención de cubrir su desnudez. Luego nos damos cuenta de que no eran tan sencillos como ellos pensaban, porque dice el verso 21 que Jehová hizo para el hombre y para la mujer túnicas de piel y los vistió. Es decir, mi hermano, que esto que hizo el hombre es semejante a cuando tú te consideras autosuficiente hoy día. Que tú dices, metí la pata, yo lo resuelvo yo mismo. Y tú en tu simpleza crees que hasta ahí llegó la cosa. Yo conversaba en algún momento con nuestros pastores, Antonio y Josefina de Vergé, que yo tengo una preocupación respecto al mundo cristiano y es con todo este auge de la inteligencia artificial. Y es que yo pienso que en algún momento vamos a comenzar a ver la inteligencia artificial como si fuera el Dios. ¿En qué sentido? Tengo una pregunta, en vez de yo buscar a Dios en oración, lo consulto, GPT, ¿qué yo hago en este caso? Que el Señor reprenda. Pero la realidad es que hay una generación que va subiendo y hay una actual que está aprovechando la herramienta. Y eso no se puede ignorar. Ahora, lo que tenemos que tener conciencia es que, y la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué al hombre le resultó atractivo ser igual a Dios? Si tenía todas sus necesidades suplidas. ¿Cuál es esa necesidad que él entendía que le haría falta para acceder a eso? Si no era no tener que depender de Dios. Porque si yo tengo todo suplido y tengo una relación con Dios y lo único que me resulta atractivo para consumir ese fruto es ser igual a Dios, yo estoy diciendo que estoy dispuesto a dar el paso para no tener que depender de Dios. Y si yo estoy dispuesto a dar el paso para no tener que depender de Dios, entonces en mí no hay un anhelo real por su presencia. En mí lo que hay un sentir de necesidad de que en Dios puedo resolver las cosas que yo no puedo. Y si ese es nuestro caso, tenemos que revisarnos. Porque está muy bien entender que Dios es nuestro suplidor, nuestro proveedor. Está muy bien. Pero hay un paso más allá, que es disfrutar verdaderamente de su presencia, aunque Él no me supla lo que yo quisiera. Y es esa condición, ese sentir que nos puede ser propenso a pecar una y otra vez o a no pecar más. Si yo sé que el pecado me separa de Dios y yo realmente valoro disfrutar de su presencia, pues entonces eso puede ser una gran ayuda para yo no pecar. Saber que el pecado me separa de Él. Si es que yo realmente disfruto su presencia. Fíjense qué nivel de conexión tenía el hombre en ese entonces, que dice la Escritura que cuando él sintió a Dios caminar en el huerto, tuvo miedo y se escondió. O sea, en algunos momentos nosotros hemos estado adorando y hemos sentido un mover espiritual poderoso y hemos escuchado a alguien decir, Dios está aquí, lo sentimos, y vemos un hermano quebrantado, llorando, y uno dice, güey, hay un movimiento poderoso espiritual, pero habemos algunos que en ocasiones no sentimos nada, vemos todo raro, pero no sentimos nada espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente en ese momento, mis hermanos. Estamos desconectados porque hay un mover espiritual que es palpable. Y Adán tenía una sensibilidad espiritual tal que podía escuchar los pasos de Dios en el huerto. Y Dios siempre ha sido espíritu. Hasta que tomó la forma de hombre en Cristo. En ese momento no lo era. No era la forma de hombre, en ese momento era enteramente espíritu. Y dice la Escritura que Adán podía escuchar los pasos de Dios en el huerto. Entonces Adán ciertamente tenía una conexión y una similitud a él, porque Dios mismo dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. En ese vínculo había claramente una conexión meramente espiritual. Se disfrutaban espiritualmente. Y en esa espiritualidad podían sentirse y escucharse. Y cuando digo sentirse y escucharse, lo hago alusión más al hombre, porque Jehová claramente lo puede percibir todo. Como dice la Escritura, que el hombre espiritual puede discernir las cosas de la carne, pero no al revés. Amén. Entonces Adán estaba en una posición privilegiada que no valoraba. Nosotros hoy día estamos en una posición que difícilmente podamos sentir como natural y normal escuchar los pasos del
el Espíritu Santo moverse. Sentir la fragancia del Espíritu Santo moverse. Y es real. Pero nos sorprenderíamos cuando algo así suceda. Y cuando escuchamos a alguien, un hermano que lo diga, vamos a decir, ¿y será que está loco? Yo también lo quiero sentir porque algo asombroso que hoy día no lo tenemos. Tenemos todo un camino para crecer espiritualmente hablando, pero está a la disposición de nosotros. En la medida en que queramos renunciar al pecado que cada uno es propenso a hacer y a cometer. Es como en aquella vez que Moisés subió allá arriba al monte de Sinaí y en la desesperación del pueblo por no escuchar y por no ver a Moisés, al hombre que lo sacó, le dice a Aarón, haznos dioses para que lo adoremos. Y cuando Moisés le dice, ¿qué tú has hecho, Aarón, con tu pueblo? ¿Qué te ha hecho para que tú traigas ese juicio? Aarón le dice, tú sabes que este pueblo es de continuo al mal. Y estamos hablando generaciones después de Adán. Dios te puede ver qué tanto se ha ido degradando ese espíritu que Dios puso en el hombre. Pero en Cristo Jesús podemos ser vivificados de nuevo. Yo les quiero hacer una pregunta. Yo sé que los que han participado de los grupos familiares donde se enseña palabra de Dios, la sabrán esta respuesta y yo la quiero recordar en este momento. ¿Vieron que Dios vistió al hombre? ¿Con qué lo vistió? Con piel. Esa piel, ¿de qué mata salió? Gracias. Hasta ese momento no había muerte. El pecado del hombre trajo la primera muerte en el huerto. Y con eso Dios le enseñó al hombre que el pecar no es peque y ya. Y si tú pecas, no hay forma de que tú haciendo lo que tú puedas hacer, te reconcilies con Dios y ya. Ay, estoy desnudo, no me puedo presentar de Dios desnudo, me visto. Que fue lo que el hombre pretendió en ese momento. Me he visto porque no puedo estar delante de Dios y desnudo. No hay forma de que tú te vistas y seas acepto delante de Dios si no es porque Él mismo te viste. Y por eso fue que Dios estableció cómo es que el hombre se podía ser acepto y era sacrificando todo lo que Dios le decía que sacrificar y cómo lo iba a sacrificar hasta que llegó el sacrificio perfecto y único que es Jesucristo. Después del cual ya no hay más sacrificio que valga. Por eso dice Pablo de que cuando alguien ha aceptado a Jesucristo y peca conscientemente, ya no hay más sacrificio que le valga. Porque ya en sí está tomando en poco el sacrificio de Cristo. Es como que Jehová te vista con las pieles y tú te quites la piel y te ponga, anda en cuero o te ponga la de higo. Por ende, no hay ningún camino para Dios que no es Jesucristo, porque fue la piel que Dios definió para vestirte a ti. Porque esa piel que te viste a ti costó su propia vida, inmolado allá en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y come y viva para siempre. La serpiente engañó diciendo, no vas a morir. Y aparentemente tuvo razón porque ellos no murieron. Pero lo cierto es que el hombre no nació para morir. Y ciertamente, como le decía ahorita, a veces las consecuencias tú no las ves en corto plazo, pero llegan. Y se cumplió lo que Dios dijo, porque ciertamente no vivieron para siempre como estuvieron destinados. Acortaron sus días y murieron. Por ende, la serpiente quedó como mentirosa. Como mentira es la persuasión que te llega para transgredir la ley de Dios. Como transgredir la ley de Dios y como le decía Jehová a Caín en el verso 4, que verdaderamente el pecado está a la puerta, pero tú tienes la potestad de enseñorearte de él si decides no hacerlo. Eso lo añado yo y Dios nos lo enseña así cuando dice, sed santo porque yo soy santo. Ahora, lo cierto es que si tú buscas alternativas que no son Jesucristo y que no son el poder del Espíritu Santo, vas a caer una y otra vez, porque en ti están todos los argumentos para fallar.
Hay canciones en tu mente que durante años se han ido sembrando. Hay frases en tu mente que nada tienen que ver con Dios, que durante años se han ido incubando. Pero para seguir avanzando en Dios, tienes que concentrarte en su palabra. Como lo manda el Salmos 101, que dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. En algún momento yo les decía a ustedes acerca de meditar, de procurar despejar y vaciar la mente, y ahora les confieso y les digo que lo hacía con error, porque esa meditación de vaciar la mente es ajena a la que Dios manda. Esa meditación de yoga, de cualquier filosofía de vacío de mente, no es de Dios. Porque cuando tú vacías la mente, te haces vulnerable a cualquier espíritu que ande por ahí. La meditación de Dios y la que habla el Salmos 1 es todo lo contrario. En vez de vaciarla, es llenarla de Dios. Es llenarla de su ley. Esa es la meditación que Dios manda y la que conviene, porque en la medida que tú la llenas de Dios, ella misma logra que se vaya expulsando y se vayan reemplazando todas las basuras que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces, mis hermanos, es importante que caminemos en Cristo Jesús, pero que también procuremos agarrar esa túnica que Dios nos dio, ser consciente de ella. Es vital. Fíjense, y algo que me llama la atención de la historia del hombre que estamos leyendo aquí, y es que dice la Escritura que a la luz del día, otra versión dice que a la tarde fue cuando ellos escucharon a Dios venir. Pareciera ser que Dios los dejó solo en la mañana y que en ese momento de soledad fue donde la serpiente se metió y hizo lo que hizo con ellos. Pareciera ser que fue algo así. Lo que yo entiendo es lo siguiente. Dios es omnipresente. Dios siempre ha estado. Ahora el hombre es quien deja de tener a Dios en su foco. Imagínense ustedes en su día laboral, ustedes están metidos en la empresa, en el trabajo, en la universidad. Tú no estás pensando en Dios, tú estás pensando en el proyecto que tienes que entregar, estás pensando en la llamada que tienes que hacer, estás pensando en todo, pero no estás pensando en Dios. Dios sigue estando, pero no para ti, no según tu mirada. Como dicen por ahí, el que no sabe es como el que no ve. Y cuando hay algo y tú no lo ves, es como si no estuviera. ¿Tiene sentido lo que les digo? Yo le voy a contar algo fácil que a mí me pasó hace como 15 días. Yo fui donde el sastre a buscar algo rápido, y el sastre queda cerca de donde yo me recorto. Donde yo me recorto, yo hago cita con él y le digo, mira, voy a las 4, y me dice, ok, si yo llego un chin tarde, dígase 5 minutos después, me mete alguien adelante y mis 5 minutos se convierten en 45 minutos por quien tengo que esperar. Yo en ese afán y en esa agonía me desmonto y le dejo el paquete y mira, ¿tú crees que tú me lo puedes? Sí, sí. Y arranco durísimo. Cuando yo llego en la noche, dígase, eran como las 4, las 6, pasó como dentro de 2 horas, veo yo a la esposa del sastre que la conozco y le digo, oh, mi dama, qué bueno que la veo. Yo pensé que no le iba a ver hoy a usted, pero tú viniste ahorita y no me saludaste. Por ahí tú me pasaste y no me saludaste, me dice ella. Y yo le digo, wow, perdón, no la vi. Sí, yo te dejé. Yo dije, bueno, no sé qué le pasará al varón hoy. Yo le dije, mire, así son los malentendidos, porque ella pensará que yo la ignoré. Y yo juraría que ni la vi. No estaba, para mí ya no estaba. Entonces, conectando eso, no sé si a alguno le ha pasado. Yo por eso le invito a que no se sienta mal si alguien no lo saluda. Puede asegurar que no lo vio y te dirá, ¿cómo que no me vio? Yo soy invisible. Mis hermanos, hoy día vivimos en un afán que puede que no te hayan visto. No te cargues tu corazón. Si tú amas, saluda. Y di, güey, vi que los otros días estabas muy cargado y no me viste. ¿Cómo estás? Amén. No se cargue, nadie tiene nada personal contra ti. Bueno, si tú lo tienes, resuélvelo, pero no se supone. Entonces, a la tarde, el hombre escuchó los pasos de Jehová, se acordó que había metido la pata. Yo siempre he estado en cuero, ¿y por qué ahora estar en cuero es un problema? Ay, cuando este hombre me ve en cuero, ahí se le abrieron los ojos. Ahí él supo que no estaba acepto. Mi hermano, mi hermana querida y amigo, procura cada día presentarte delante de Dios. Procura cada día clamar a la presencia del Espíritu Santo.
Y cuando digo la presencia no es porque Él no esté, si ya tú has recibido a Jesucristo como Salvador. No es porque Él no esté, es porque tú quizás no has puesto tu intención en presentarte y disfrutar de su presencia. Y ahí ponte a cuentas con Él. No te justifiques, no pienses que tu pecado fue poco, preséntalo y ponte a cuentas. Porque el hombre, hasta que Jehová no lo vistió con túnica, pensó que ya estaba vestido. Él mismo resolvió su pecado. Y no. Ten temor y temblor, como así decía Pablo, y preséntale tu pecado y demuéstrale a Dios, exprésale a Dios cuánto valora su presencia. Esa que te llena, que te consuela, que te habla, aunque tú no tengas fuerzas, aunque tu cuerpo no puedas más, aunque quizás estés triste, pero Él está contigo y te va a vivificar. Esa presencia lo vale todo. Lo vale todo, como en el huerto del Edén, donde no había dinero, ni oro, ni ropa, ni prenda, ni nada, ni lujo que valiera. Esa es la misma presencia que está a tu disposición hoy. Esa es la presencia que te da estrategias, que te revela en los secretos y en los sueños, como decía el libro de Job. Te revela cuáles cosas tú debes y puedes hacer. Esa presencia que te puede acompañar como nadie. Porque aunque tu padre y tu madre te dejara, esa es la única que no te abandonará. Esa es su presencia que debes anhelar, aunque todo se vuelva en contra. Y ese es el mensaje que el Señor tenía para ti esta mañana, iglesia. Anhelar su presencia. No vivas un día más por vivirlo, porque cuando es así, te vas a dar cuenta que va a haber un vacío en tu vida que nada lo va a reemplazar. Y lo peor es que si Cristo viene en un momento así, no habrá chance. La presencia que aspiramos a vivir en la eternidad es aquella que debemos comenzar a disfrutar mientras estamos aquí. El condenado que estuvo con Jesucristo en la cruz, bueno, habían dos, ¿se acuerdan? Había uno que nunca se dio cuenta delante de la presencia de quien estaba, que fue aquel que lo vio solamente como hombre, pecador y merecedor de lo que estaba viviendo, que se burló de él. Este es un ejemplo de cuando no nos damos cuenta de su presencia. Por ende, no la disfrutamos. No existe esa presencia ahí, porque Él no está acepto para esa presencia, porque no tiene un corazón acepto para la presencia, pero el otro reconocía que estaba en esa presencia y entendió que era dichoso al estar en esa presencia. Fue más dichoso que los que estaban a los pies de la cruz, que no le dolía nada, que no tenían la mano clavada como le tenía ese. Y él fue más dichoso que todos ellos porque disfrutó de esa presencia. Y al disfrutarla, porque la reconoció, tuvo acceso a la eternidad. Cuando Él le dijo, de cierto te digo que tú estarás conmigo. Entonces, mi hermano, este es el momento para comenzar a disfrutar de su presencia, a valorar su presencia. Porque ya tú no lo ves ahí sentado quizás en la cara de mi hermano o en la cara de ella. Él está en tu corazón donde decidió hacer morada, como su templo. Pero tú lo vas a ver reflejado, pero es en ti que debe hacer la morada. Amén. Y si has en ti la morada, pues tú también lo vas a poder reflejar. Amén. Entonces, iglesia, te invito a que te pongas